Entonces vamos a hablar en la mañana de hoy sobre los mecanismos y los estudios clínicos que involucran a los SGLT2. Estos mecanismos que vinieron a romper un paradigma en diabetes tipo 2. Es decir, que una droga o un grupo de drogas por primera vez podían, aparte de impactar la A1C, dejar un legado desde el punto de vista cardiovascular, es decir, a nivel coronario, desde el punto de vista de bomba, es decir, a nivel de miocardio, y desde el punto de vista renal. Vamos a hablar entonces de la empaglifosina, protección cardiorenal más allá de la glicemia. Esos son mis potenciales conflictos de interés para la actividad de hoy. Y quiero empezar recordando en forma muy sencilla el mecanismo de acción de estos fármacos. Estos fármacos básicamente son bloqueadores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que como recordaremos fisiológicamente es el responsable de la absorción del 90% de la glucosa filtrada. Esto sucede en el segmento S1 del túbulo contorneado proximal. Es importante establecer desde el principio que estos medicamentos, en este caso particular la empaglifosina, bloquean esa coabsorción de sodio y glucosa. Y es fundamental entender esto porque muchísimas de las propiedades beneficiosas cardiovasculares y renales probablemente residen más en el aumento de la natriuresis que en el aumento de la glucosuria. Estos medicamentos bloquean entonces este transportador y de tal suerte disminuyen la recaptura, el reciclaje que llamo yo de glucosa en el túbulo contorneado proximal. Recordemos que en los diabéticos tipo 2 descompensados y en los tipo 1 existe una mayor actividad, no solo cualitativa, sino que una mayor representación de transportadores SGLT2 en el túbulo contorneado proximal. De tal forma, los pacientes diabéticos hiperreciclan, hiperreabsorben la glucosa filtrada. Y esto es un mecanismo de maladaptación que perpetúa la hiperglicemia, porque esta recaptura de glucosa, que tiene como objetivo llevar combustible al músculo y al tejido adiposo, desdichadamente por la fisiopatología de la diabetes, persiste en el plasma, genera hiperglicemias y a largo plazo se asocia a las temidas complicaciones micro y macrovasculares. Vamos a hablar entonces ahora algo muy básico de la empaglifosina, básicamente para hacer énfasis en la potencia que tiene el fármaco. Este fármaco, como bien sabemos, está disponible en dos fuerzas, 10 miligramos y 25 miligramos. Y aquí contrastamos tres trabajos, el trabajo de Ferranini, el trabajo de Roden y el trabajo de Kodawaki. Lo que tendremos de demostrar es que la potencia de este fármaco es dosis dependiente, pero que en general la glicosilada puede bajar aproximadamente de 0.8 a 0.9% con dosis de 10 a 25 miligramos. Hay impacto en la glicemia en ayunas, estas son cifras en milimol por litro, para convertirse en miligramos por decilitro multiplicamos por 18. Estos fármacos tienen un impacto en el peso, porque cada gramo de glucosa es pérdida de energía, son 4 kilocalorías. Entonces, en general, los pacientes tratados con estos fármacos pierden entre 3 y 4 kilos en los primeros 6 meses de tratamiento y usualmente entran posteriormente en una meseta. No reganan peso, pero no pierden más peso. Y esta ausencia de mayor pérdida de peso, aún continuando la glucosuria, todavía no tenemos claro cómo explicarla. Probablemente se debe a ciertos mecanismos de compensación a nivel hipotalámico. La empaglifosina también tiene un peso importante en bajar la presión arterial sistólica y diastólica, no solo por un efecto diurético osmótico de la presencia de mayor glucosa en el túbulo contorneado proximal. Vamos a ver ahora más mecanismos al respecto. Y lo otro es que también puede tener un impacto en los lípidos, algunas veces disminuyendo en algunos trabajos, en otros aumentando discretamente el LDL, aumentando el HDL y teniendo un impacto significativo sobre los triglicéridos. Ahora, ustedes recordarán, para entrar un poco más en detalle, que allá por el año 2016, con la publicación del trabajo del doctor Stephen Nissen, la roxaditazona fue asociada con un incremento en el riesgo de infarto. Entonces, la FDA obligó a todas las manufactureras de medicamentos para la diabetes no solo a demostrar eficacia terapéutica, o sea, impacto en la A1C, sino a demostrar seguridad cardiovascular, o sea, al menos neutralidad cardiovascular. Y desde esa época asistimos a lo que han llamado algunos el nacimiento de una nueva especialidad, la cardiodiabetología.
todos los medicamentos que aspiraban a ser aprobados por la FDA debían demostrar una neutralidad cardiovascular, al menos neutralidad. Y ven ustedes aquí representados algunos, no todos, de los estudios que se han llevado a cabo. La FDA pidió el estudio, pero no estaba exigiendo que los pacientes tuvieran o no enfermedad cardiovascular previa. Por supuesto, todos eran diabéticos, pero la FDA no exigía que los estudios fueran solamente en prevención primaria o secundaria. Y hemos tenido estudios de EPP4 que básicamente han demostrado neutralidad cardiovascular, estudios de SGLT2, estudios de GLP1 y también estudios de la pioglitazona, que básicamente es la glitazona que está disponible todavía a nivel mundial en algunos países. Y aquí tenemos el estudio EMPA-RED Outcome, que es el tema de fondo de la charla, que es un estudio básicamente de prevención secundaria. O sea, prácticamente el 100% de los pacientes eran diabéticos tipo 2 que habían tenido ya alguna manifestación de enfermedad cardiovascular, sea esta en el lecho vascular periférico, en el lecho coronario o en el lecho cerebrovascular. Y podían tener enfermedad polivascular, o sea, concomitancia de enfermedad coronaria o enfermedad cerebrovascular. Este estudio fue publicado en noviembre del año 2015, pero fue presentado con una grandísima expectativa en el Congreso Europeo de Diabetes que se llevó a cabo en Estocolmo en ese mismo año. Y este estudio marcó una gran diferencia. Vamos a ver ahora los resultados. Es un estudio que involucró 7.034 pacientes con una edad promedio de 63 años. Como dije, la gran mayoría tenía enfermedad cardiovascular y de ella 47% se ha manifestado en el lecho coronario. Participaron 592 centros de investigación y la glicosilada de base, ven ustedes, era 8.1%, que es un promedio inferior al de probablemente cualquiera de nuestras consultas. O sea, eran pacientes relativamente no mal controlados. Los pacientes tenían ya en promedio algún grado de nefropatía porque estaban filtrando 74 mililitros por minuto y era un estudio que no era fijado en tiempo, sino fijado por eventos. Los estadísticos nos dijeron que por encima de 991 eventos, el estudio iba a tener ya la significancia estadística suficiente. Y el estudio tenía 3 brazos. Los pacientes recibían el tratamiento estándar de base para su enfermedad coronaria, para su enfermedad vascular, para su hipertensión, para su lipidemia. El mejor tratamiento estándar de base. Y eran randomizados a recibir empaglifosina 10 miligramos, empaglifosina 25 miligramos o placebo. Este es el impacto que tuvo la empaglifosina en la hemoglobina glicosilada, tanto 10 miligramos como 25 miligramos. Ustedes ven que la diferencia no es tan importante entre ellas, pero sí respecto a placebo. Y ven qué interesante, este fue el impacto de la dosis de empaglifosina en el peso según la presencia o ausencia de síndrome metabólico. Ven ustedes que la diferencia, el impacto a la izquierda es pacientes con síndrome metabólico y a la derecha es pacientes sin síndrome metabólico. Y la diferencia de peso no es tan importante. Y de hecho, hemos aprendido que la empaglifosina produce pérdida de peso independientemente del peso de base del paciente. Más en cambio, los GLP-1 como clase producen más pérdida de peso en el paciente más obeso. En este caso, la empaglifosina produce un impacto en el peso similar independientemente de la circunstancia o la coyuntura cardiometabólica del paciente y del peso. Y aquí está la diapositiva que marcó un antes y un después, porque esta fue la primera vez que un estudio clínico de un antidiabético demostró sin ninguna duda un impacto cardiovascular positivo. Recordemos que el estudio ProActive había mostrado con pioglitazona, allá por el 2004, beneficio cardiovascular, pero en el punto secundario, no en el punto primario. En este caso, no sé el punto final primario, que es el MACE clásico. El MACE clásico es, recordemos, la conjunción de mortalidad cardiovascular, infarto no fatal y ictus no fatal. Se demostró una caída de 14% en favor de ambas dosis de empaglifosina, que fue significativa desde el punto de vista estadístico. Y algo interesantísimo fue que se produjo esa diferencia antes de los 12 meses. Recordemos que los 12 meses es el tiempo que aprendimos de la estatina para que la caída en los eventos cardiovasculares fuera explicada por evolución de la enfermedad aterotrombótica.
Entonces, que la empaglifosina produjera este beneficio en forma tan precoz como 3 meses, nos hizo preguntarnos y cuestionarnos en aquel momento, en el 2015, que los mecanismos no eran precisamente mecanismos anti-aterotromóticos. Bajó la muerte cardiovascular un 38%, la muerte por cualquier causa un 32%, y además nos sorprendió con este otro hallazgo. Bajó 35% la posibilidad de internarse en un hospital por falla cardíaca. Y esta caída se presentó evidentemente, vamos a verla ahora, antes de un mes de tratamiento. Repito, todos los mecanismos mediante los cuales la empaglifosina producía estos beneficios no los conocíamos, pero claramente eran mecanismos no asociados a una reversión o estabilización de la placa aterotrombótica. Aquí vemos la evaluación individual de la dosis de empaglifosina, 10 y 25 miligramos en el mes primario. Aquí tenemos la muerte cardiovascular, que fue significativa para ambas dosis, tanto la de 10 como la de 25. Recordemos que la primera diapositiva que les presenté involucraba la conjunción de ambas dosis. Y aquí tenemos un esbozo de acuerdo a placebo, 10 miligramos y 25 miligramos de las causas de muerte cardiovascular de los pacientes. Ustedes ven que la más importante fue agrupamiento de otras causas. En segundo lugar fue muerte súbita. En tercero, empeoramiento de falla, y también hubo infarto agudo del miocardio. Y vemos claramente que hubo un impacto versus placebo de la dosis tanto de 10 como de 25 miligramos de empaglifosina. Esta es la curva para mortalidad por todas las causas, que también fue disminuida significativamente en un 30% para empaglifosina 10 miligramos y en un 33% para empaglifosina 25 miligramos. Ahora, ¿cuál es el impacto de esto ya en la práctica? Si yo voy a tratar un paciente de 45 años, me voy a ganar 4.5 años de vida. Entonces, primer mensaje de la mañana: los pacientes deben tratarse intensivamente en forma precoz, independientemente de su edad, porque si yo los trato intensivamente, pacientes jóvenes, voy a ganarme 4.5 años, y esto es altamente significativo. Si yo empiezo el tratamiento con empaglifosina a los 45 años, si yo me espero a tratar pacientes de 80 años, voy a ganar solamente un año de vida, 7.7 para EMPA, 6.7 para placebo, y esto no es significativo. Entonces hay que tratar intensivamente a los pacientes precozmente en la enfermedad e independientemente de la edad. No hay que esperarse a que aparezcan todas las enfermedades cardiovasculares y toda la miríada de efectos adversos. Este es el punto que mencioné anteriormente, que incluye la conjunción de muerte cardiovascular e internamiento por falla cardíaca, que disminuyó 34% en el estudio EMPA-RED Outcome, considerando aquí en conjunto ambas dosis de la empaglifosina, y que las curvas se divorcian, se separan, se tornan asintóticas en forma inmensamente precoz. Aquí lo vemos específicamente para falla cardíaca, en donde también hubo un beneficio individual altamente significativo para la dosis de 10 miligramos y 25 miligramos. Aquí lo vemos separado. A la izquierda de la diapositiva vemos el tiempo para el primer internamiento por falla cardíaca o muerte cardiovascular. Se redujo un 34%, y a la hora de considerar el tiempo para la primera hospitalización por cualquier causa, esto bajó un 11% de forma significativa. Por supuesto, el principal fuelle para esto era enfermedad cardiovascular o fallo de bomba. Ahora, esta diapositiva me encantó, y es un subanálisis que realizó el doctor Subhash Verma y lo presentó en el ADA virtual del año anterior. ¿Qué tan prematuro vemos los beneficios cardiovasculares de la empaglifosina? Y esto lo analizaron en 2 segmentos: en el tiempo para ver el beneficio en internamiento por falla cardíaca, y en el tiempo a la derecha de la diapositiva para ver beneficio por el punto final compuesto, falla cardíaca y muerte cardiovascular. A los 17 días, o sea, con tan solo 17 días, 17 tabletas de empaglifosina, ya se reduce en forma significativa la posibilidad de internamiento por falla cardíaca. Y con tan solo 27 tabletas de empaglifosina, ya se reduce en forma significativa la conjunción de estos 2 puntos finales.
internamiento por falla cardíaca y muerte cardiovascular. No es sorprendente esto porque veíamos que las curvas se separan rotundamente desde el principio. Esto es en pacientes con hipertrofia ventrículo izquierdo, en donde también se vio significancia estadística sin ninguna duda. Otra cosa importante es que se vio que el uso de la empaglifosina se asociaba a un aumento en los niveles de hematocrito y pensábamos inicialmente que esto solamente se debía a hemoconcentración. Sin embargo, hay otros mecanismos involucrados en esto que vamos a ver más adelante. Y en un subestudio que realizó el profesor Silvio Unzuki, Bernard Seaman y colaboradores, demostraron, estadísticamente hablando, no fisiopatológicamente hablando, que desde el punto de vista estadístico, el beneficio cardiovascular de la empaglifosina, el principal motor, la principal variable era explicada, ven ustedes qué interesante, por el aumento en el hematocrito y la hemoglobina. Entonces tuvimos que ir a revisar fisiopatológicamente cómo esta hemoconcentración o este aumento en los niveles de hemoglobina producían este beneficio cardiovascular. Ven ustedes que el impacto de la A1C solo explicaría desde el punto de vista estadístico el 3%, la minucia de 3% del beneficio cardiovascular de la empaglifosina. Hubo beneficio independientemente de la edad en cuanto a muerte cardiovascular, 28% que no alcanzó significancia estadística en menores de 65 años, entre 65 y 75 años, un rotundo 46%, y en los adultos mayores, un rotundo 45% significante desde el punto de vista estadístico. Entonces, si el paciente no tiene una fragilidad extrema, no hay que privar al adulto mayor del beneficio de este medicamento. Este es el perfil renal de los pacientes que participaron en el estudio EMPA-RED Outcome. Un 11% tenía ya una macroproteinuria, como ustedes ven aquí sintetizado. Se demostró también en este estudio, en un subanálisis renal, que la empaglifosina reducía un 39% de forma significativa la aparición de nefropatía o el empeoramiento de la nefropatía previa. Y en este punto final renal compuesto, que incluye duplicación de creatinina, inicio de terapia dialítica o muerte de causa renal, la empaglifosina lo disminuyó en forma significativa a un 46%. Entonces, no solo había beneficio en mortalidad, no solo había beneficio en cuanto a internamiento por falla cardíaca, sino que evidentemente beneficios desde el punto de vista renal. Y esto se manifestaba en pacientes con normoalbuminuria, en pacientes con microalbuminuria, ustedes ven la curva de la EMPA y la curva de placebo, o en pacientes con macroalbuminuria, en donde el medicamento disminuía los niveles de albuminuria. Y aquí ustedes ven que los puntos finales renales se ven positivamente afectados, independiente que el paciente usara IECARA2, diuréticos, calcio antagonistas o antiinflamatorios no esteroideos por la concurrencia de alguna enfermedad artrósica, degenerativa articular, etc. Y los desenlaces desde el punto de vista renal podemos clasificarlos en cuanto a la función renal basal y vemos que muerte cardiovascular, falla cardíaca o internamiento por cualquier causa fueron impactados en los tres grupos, mejor más por la empaglifosina que por placebo. Y esto de acuerdo ya a los terciles de ácido úrico, porque vamos a ver ahora que el nivel de ácido úrico podría explicar, porque estos fármacos son úricos úricos, pueden impactar los niveles plasmáticos de ácido úrico, entonces la promoción de la uricosuria pudiera ser otro factor que explica el beneficio cardiovascular. Entonces, de acuerdo a los terciles de ácido úrico, también vemos el beneficio aquí en muerte cardiovascular de la empaglifosina mayor en los pacientes con más niveles de ácido úrico y también más beneficio en el MACE de 3 puntos de la empaglifosina si el tercil de ácido úrico es mayor. Entonces, si el paciente tiene más niveles de ácido úrico, más hiperuricemia, el impacto es mayor de la empaglifosina, probablemente porque ese paciente con más nivel de ácido úrico es un paciente cardiovascularmente más enfermo y con mayor nefropatía. Otra cosa que no sabíamos, muy interesante, es que como la empaglifosina produce pérdida de peso, se vio en este subestudio también de la 2020 que los pacientes que recibían empaglifosina tenían una menor incidencia de apnea del sueño. Y esto fue altamente significativo y las curvas se separan aproximadamente antes del año en favor de la empaglifosina. Se evaluó también la parte microvascular, en este caso la retinopatía diabética, que bajó un 22%,
Con la empaglifosina, sin embargo, no alcanzó la significancia estadística. Recordemos que la canaglifosina fue asociada a un aumento de amputaciones en el estudio CANVAS. Sin embargo, se demostró que la empaglifosina no se asociaba a amputaciones. Aquí, macroscópicamente viendo esto, parecería que hay un doble de amputaciones con la empaglifosina contra placebo, pero recordemos que aquí están los dos grupos, EMPA-10 y EMPA-25. Entonces hubo 131 amputaciones y fue exactamente la misma tasa que para EMPA que para placebo. Otra cosa interesante es que los pacientes que recibían empaglifosina se vieron menos obligados los médicos a iniciar insulina para tratarlos. Esta es la curva de placebo y esta es la curva de empaglifosina. Entonces, significativamente, menos pacientes, perdón, esta es la curva de placebo y esta es la empaglifosina. Significativamente menos pacientes se vieron obligados a recibir insulina por la presencia de empaglifosina. Y los pacientes que ya recibían insulina se vieron menos obligados los médicos a aumentar la dosis de insulina significativamente en favor de la empaglifosina, en este caso, incrementar la dosis más de un 20% de insulina. Hay un estudio que se llama el estudio EMPRISE, que involucró 3 bases de datos en Estados Unidos, la base de datos MarketScan, la base de datos Optum y la base de datos Medicare. Y la idea era ver qué tan aplicables eran los resultados del estudio EMPA-REC en vida real. Y compararon, como un estudio de vida real, la empaglifosina contra la sitagliptina por un macheo. O sea, buscaron en pacientes con sitagliptina 18,880 pacientes que fueran exactamente idénticos en edad, en género, en peso, etc. Y se demostró que el uso de la empaglifosina en vida real, en el estudio EMPRISE, contra la sitagliptina, disminuía un 50% la posibilidad de internamiento por falla cardíaca y un 51% cuando se comparaba contra todos los DPP-4. Entonces, esta es una puesta en práctica en vida real de los resultados de del estudio EMPA-RED Outcome. Aquí vemos las curvas, cómo se separan prácticamente igual que sucedió en el estudio EMPA-RED Outcome al comparar sitagliptina contra empaglifosina. Ahora, desde un punto de vista fisiopatológico, porque a los médicos nos apasiona más, ¿cómo explicamos estos hallazgos de la empaglifosina en el estudio EMPA-RED Outcome? En primer lugar, hipótesis hemodinámica. Los SGLT2 disminuyen la presión arterial, 4.5 en la sistólica, 1.2 en la diastólica, producen un impacto significativo en los niveles plasmáticos de ácido úrico, bajan la precarga, bajan el volumen intravascular al aumentar la diuresis. Y la otra cosa importante es que al bajar la presión arterial, bajan la poscarga, bajan la rigidez aórtica y la presión central aórtica. Y la caída de precarga y la caída de poscarga provoca una disminución en el trabajo miocárdico. Y aun cuando el paciente tiene una mínima caída de la volemia y cae la presión arterial, no hay un aumento reflejo de la frecuencia cardíaca. Entonces, estos fármacos tienen en alguna medida un impacto simpático-lítico. Y se ha visto que los niveles en el aumento de hematocrito nos da más unidades, más glóbulos rojos para acarrear oxígeno a los lechos vasculares enfermos. En este caso, el lecho coronario. La otra cosa, y esta es la teoría del supercombustible, es que sabemos que el miocardio es un órgano que es resistente a la acción de la insulina, al igual que el músculo esquelético. Entonces, el miocardio de los diabéticos debe alimentarse de ácidos grasos libres. Y el metabolismo de los ácidos grasos libres es inmensamente caro. Hay que invertir 8% más de ATP para obtener ATP a partir de grasa, o sea, ácidos grasos libres, que a partir de glucosa. Entonces, se ha demostrado que estos fármacos, por alteración en el ratio insulina-glucagón, promueven la síntesis de beta-hidroxibutirato a nivel del hígado. Y que el beta-hidroxibutirato es el supercombustible, el combustible alterno, y es 24% más barato desde el punto de vista energético producir ATP a partir de beta-hidroxibutirato que a partir de ácidos grasos libres. Esta es la hipótesis del supercombustible que fue acuñada por el profesor Eleuterio Ferranini. La otra cosa es que se ha demostrado que en los pacientes con falla cardíaca hay una sobreexpresión del intercambiador sodio-hidrogenión. Esto provoca un aumento del sodio dentro del sarcolema de la célula muscular cardíaca. Y esto se intercambia por calcio. El aumento de calcio en el citoplasma de la célula muscular cardíaca provoca una caída del calcio dentro de la citoplasma, dentro de la mitocondria.
Y este calcio intramitocondrial es fundamental para la cadena respiratoria. Si yo bloqueo por mecanismos indirectos, todavía no bien conocidos, este intercambiador baja el calcio en el citoplasma y se recuperan los niveles deseables de calcio dentro de la mitocondria. Además, se ha hablado que estos fármacos son diuréticos inteligentes. Normalmente la furosemida y otros diuréticos de ASA provocan natriuresis, caída del volumen intersticial, pero comprometen la volemia. O sea, producen un colapso intravascular, sobre todo si usamos altas dosis y a largo plazo. Pero los SGLT2 provocan natriuresis, bajan el volumen intersticial sin comprometer severamente la volemia. La otra cosa es los mecanismos de beneficio a nivel renal. Recordemos que fisiológicamente a través de los SGLT2 se reabsorbe solamente 5% del sodio filtrado. Sin embargo, los pacientes con diabetes que tienen sobreexpresión de los SGLT2 se absorbe 3 veces más sodio en el túbulo contorneado proximal. Y la mácula densa sensa esa caída de sodio en el ultrafiltrado y se provoca, dependiente de adenosina, una vasodilatación en la arteriola eferente que aumenta la presión intraglomerular. Y recordemos que la hipertensión intraglomerular es el principal motor, el principal fuelle, el punto de partida de la nefropatía diabética, como nos explicaron por muchos años Hans Henrik Parvin, Giancarlo Viverti, Per Henrik Group y Barry Brenner, los nefrodiabetólogos más importantes. Entonces, utilizando SGLT2, producimos glucosuria y normalizamos la liberación de sodio al túbulo contorneado distal, la arteriola aferente recupera el tono y baja la presión intraglomerular. Entonces, al bajar la presión intraglomerular se detiene el avance o no inicia la nefroesclerosis, el principal motor de la nefropatía diabética. Este es un modelo animal en donde se demuestra que la rata diabética tiene este es el glomérulo, está la eferente, está la eferente. Tiene dilatación de la arteriola eferente. Y 30 minutos después de recibir empaglifosina se reduce un 50% el calibre de la arteriola eferente. Entonces, efectivamente existe el retrocontrol túbulo-glomerular. Y ustedes ven acá, comparado con placebo, como la empaglifosina realmente aumenta la fracción excretada de sodio en el día 1 o el día 14 en este estudio de 20 diabéticos, independiente de si el paciente no recibe diurético o recibe diurético de ASA. Claramente, la empaglifosina es un agente natriurético y eso explica en parte esta otra hipótesis que mencionamos anteriormente. La otra cosa es que el paciente diabético, al haber sobreexpresión de este transportador, la glucosa pasa a través de un gradiente de concentración en el túbulo contorneado proximal, pero el sodio, que es un catión predominantemente extracelular, para pasar al capilar peritubular desde la célula tubular proximal, debe invertir ATP, porque es en contra de un gradiente de concentración. Esto provoca un desequilibrio energético en el túbulo contorneado proximal y se empieza a producir cicatriz, o sea, una tubulopatía proximal y un desbalance energético. Al bloquear con un SGLT2 y normalizar la natriuresis y aumentar la glucosuria, vemos que aumenta el equilibrio energético y las células peritubulares, los fibroblastos, aumentan la producción de eritropoyetina. Y este es otro mecanismo mediante el cual se explica, aparte de hemoconcentración, el aumento de hemoglobina en los pacientes que reciben estos medicamentos. Todo esto, voy terminando, llevó a los europeos en el año 2019, en conjunción con los cardiólogos y los diabetólogos europeos, a proponer que en el paciente con enfermedad cardiovascular establecida o en el paciente de alto o muy alto riesgo, los SGLT2 o los GLP-1 deberían ser la primera droga, inclusive antes de la metformina, si los pacientes no hayan iniciado terapia oral aún para su diabetes. Y, como se mencionó anteriormente, en forma expedita y excelentemente explicado por el colega que me precedió, la ADA dijo este año, y lo viene repitiendo hace 3 años, que si existe enfermedad cardiovascular, si existe falla cardíaca o si existe enfermedad renal crónica o riesgo de enfermedad renal crónica, que prácticamente son todos los diabéticos, los SGLT2 deberían contemplarse en el tratamiento de esos pacientes, así como cuando debemos o queremos prevenir la hipoglicemia o queremos propulsar la pérdida de peso en los diabéticos tipo 2. Y aquí lo pongo en forma separada: factores de riesgo o paciente alto riesgo cardiovascular,
presencia de falla cardíaca, ellos hablan de un 45%, los estudios de falla hablan de un 40%, o presencia ya de enfermedad renal crónica y albuminuria. Preferir SGLT2. Termino acá. Muchísimas gracias por su atención.